presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino necesita encontrar el camino de la recuperación plena de la actividad audiovisual y del reencuentro con el público. Hoy que se impulsan políticas de Estado que buscan desfinanciar definitivamente a la actividad audiovisual, desde GPS Audiovisual reafirmamos nuestro compromiso con una cultura plural, libre, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a nuestra 7ª temporada de GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. Iniciamos este programa con una entrevista exclusiva a Joaquín Furriel, realizada hace pocos días en la reciente edición del Festival Internacional de Cine de Málaga, donde tuvo lugar la premier mundial de La verdadera historia de Ricardo III, la película. Una versión para cine de Marcelo Piñeiro de la celebrada pieza teatral. Es además esta nota el anticipo de la presentación argentina de la película protagonizada por Joaquín Furriel, que esto va a ser en el Bafisi, que se va a celebrar del 15 al 26 de abril. Vamos ya entonces a la entrevista exclusiva. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales entre esta versión de Ricardo III, la apuesta teatral, y esta versión de Marcelo Piñeiro para el cine? Yo creo que la mayor diferencia, al aparecer la cámara, hay que tomar una decisión que se cuenta. Y la apuesta de Calixto Vieito en la Sala Martín Coronado es una apuesta que tiene múltiples focos de atención. Entonces el espectador tiene que decidir qué seguir y qué ver en diferentes momentos. Al dirigirla, Marcelo empezó a desmenuzar la obra, a parcializarla, a observar y decidir la cámara que acompañaba de todo lo que estaba pasando en el escenario. En ese sentido, lo que noto como diferente, supongo, porque no puedo tener yo la misma sensación estando dentro del espectáculo porque no me veo, entonces no puedo verlo. Pero de haber escuchado tantos comentarios de gente que sí la vino a ver, yo creo que la película es una experiencia muy inmersiva, de mucha cercanía con lo que le está pasando a los personajes. Entonces aparecen cosas que probablemente en una sala tan grande como la Martín Coronado, de la fila 7 para atrás, Se probablemente pierde. la Claro, perdés. claro. Ahora, porque hay decisiones que hubo que tomar para hacer esta adaptación. Vos trabajaste con Marcelo, supongo también, Sí. en cuanto a cómo mostrar a este Ricardo III, las emociones. Hay un trabajo con la voz que está en la obra de teatro, en la puesta teatral del San Martín, pero aquí es como mucho más, vos usaste la palabra, ¿no? Inmersiva la experiencia. ¿Cómo fue trabajar eso? Yo no formé parte creativa de lo que hizo Marcelo. O sea, Marcelo vino a ver la obra varias veces, le había gustado mucho, tenía realmente le había gustado, le había impactado lo que había decidido Calixto Vieito con la obra, conocía la obra de Ricardo III de Shakespeare. Entonces me pareció que ese era un buen punto porque la conocía, no sé, hubo algo sutil, sensible, que descubrió lo que Calixto quería contar como director.
Y me parece que lo que hizo Marcelo con su equipo, que son todos extraordinarios, o sea, el sonido, quien hace el sonido de las películas de Lucrecia Martel, donde el sonido es muy importante en las películas de Martel. Cotet con la luz, todo el trabajo que hicieron todo el equipo, dio la posibilidad de que la obra se escuche tal cual en el teatro. Solo que por supuesto que nosotros no bajamos la energía ni la expresión. Eso hicimos exactamente lo mismo que hacíamos todas las noches arriba de la Martín Coronado, aunque la cámara estuviera cerca, aún sabiendo que cuando está cerca la cámara, gestos tan grandes y expresiones tan grandes y movimientos vocales tan pronunciados, se puede poner muy intenso con una cámara tan cerca, pero en ningún momento decidimos bajarlo un poco para que sea más conveniente por la presencia de una cámara, porque en definitiva lo que se quería era lograr la atmósfera de lo que pasaba en el teatro también en una sala de cine. Ahora vos, bueno, justamente tenés la experiencia del teatro y ahora la del cine con esta obra en particular, ¿no? Pero el trabajo con la cámara para un actor, digamos, ¿cómo graduás ese tono cuando tenés una cámara enfrente? Cuando sabes que la cámara está ahí, estás haciendo la obra que hiciste durante muchas funciones, a sala llena, pero ahora hay una cámara. Sí. Y ahí vos, ¿qué pensabas o cómo te posicionabas? Aunque estás diciendo, bueno, Marcelo fue el que tomó las decisiones, nosotros hicimos lo de siempre. No, el punto de partida fue hacer exactamente lo mismo. Ajá. No modificar nada. Nosotros, también para Marcelo fue una novedad porque es la primera vez que Marcelo dirige algo que él no dirigió actoralmente. Era filmar algo que ya estaba hecho. Entonces, también era muy especial para Marcelo. Lo fue, digo, lo hemos compartido y me lo comenta. Creo que hay algo de cómo se dio todo que fue de alguna manera una novedad para todos los que lo hicimos, tanto el elenco como todo Marcelo y todo su equipo. Ahora, en la versión, bueno, esta es la película, que a su vez es la versión de esa obra, ¿no? Hay una práctica extrema en cuanto a lo emocional, lo físico, lo vocal. ¿Y vos cómo manejaste todo eso? Porque es un trabajo impresionante. No, eso es de alguna manera, yo siento que la obra es el partido, pero para poder jugar el partido son años de entrenamiento. Entrenamiento corporal, vocal. Yo tengo una entrenadora vocal con quien trabajaba la obra tenía que hacer funciones miércoles a domingos y de ninguna manera tenía ganas de darme un corticoide y no tuve problema con la voz en ningún momento. Pero bueno, tengo cuidados muy atentos. Estoy muy bien hidratado, tengo potasio, no sé, me tengo que cuidar porque Shakespeare para mí tengo un vínculo deportivo con este tipo de obras. Hay que estar físicamente de una manera muy entrenado para poder tener aire, para hacer todo lo que la puesta, además de Calixto Vieito, las puestas de Calixto son físicamente muy demandantes. Yo también con Calixto hice La vida de sueño y su Segismundo era bestial lo que él lo que me exigía su puesta para hacer actoralmente. Entonces, pero es entrenamiento. Sí. Bueno, lo decís así como si fuera. Bueno, qué sé yo, te puede salir o no, o qué sé yo, no sé, pero hay una parte que confieso que es muy técnica. Después sí, tenés que darle vida a eso, no te puedes quedar con lo técnico. Yo no estoy pensando. Ahí está. ¿Cómo darle vida hoy? Traer a este presente, a ese personaje. Vos mencionaste en la presentación el vínculo con el poder, con todo lo que está viviendo el mundo y la Argentina en particular, ¿no? Pero vos, ¿desde dónde, más allá de la apuesta de Calixto y de lo que Marcelo también habrá propuesto al filmarlo,
¿Vos de dónde te agarraste para crear a este Ricardo III? A mí me interesaba como, para mí la obra siempre, en general cuando es una obra que me gusta porque me gusta mucho un personaje que le actúa a los demás. Es como un grandísimo actor, Ricardo III, porque tiene que estar permanentemente convenciendo a los demás de cosas que él va armando para armar ese plan macabro para ir liquidando esencialmente a todos sus enemigos. Sus enemigos son quienes están desde la corona a él, todos los que están en el medio, sobrinos, hermanos, se los va cargando a todos. Pero en la apuesta de Calixto Vieito y lo que a mí me interesaba contar y la corporalidad que le fui dando, es una persona que la propia alienación del poder lo va transformando en un personaje casi psiquiátrico, digamos, como un personaje que empieza a perder forma. Había algo cuando lo hablamos con Calixto de no ponerle como en un cuadro que tiene un marco, que esté mucho más abierto, que sea un personaje, es un poco difícil de categorizar, y me parece que todo ese despliegue que hace el personaje para poder lograr lo máximo en el momento que lo tiene, que da el discurso y tiene el poder, le empieza a entrar una paranoia que empieza a cargarse inclusive a gente que ya no es peligrosa ni siquiera para él, pero está tan alienado que no puede parar. Y con Calixto veíamos que eso era una llave de alguien que de jugar tanto un rol, el rol se lo termina devorando a él y ya él desaparece y queda dentro del rol. Y por eso la escena final conceptualmente es una escena muy interesante para mí porque Calixto coloca todo en un plano como de juego de niños macabros y donde él termina siendo maltratado, ¿no? Como si dijéramos, hay que darle la mayor cantidad de amor posible a los niños porque en el opuesto, a futuro, pueden ser líderes peligrosísimos. Que no tengan ninguna empatía por nadie, simplemente porque la pasaron realmente mal y no supieron llevar eso bien en su vida. Entonces pueden ser personas peligrosas. Esta versión para el cine también es una novedad en Argentina, ¿no? Me refiero, porque no hay una tradición de que el teatro llegue al público desde una pantalla. ¿Eso te interesó particularmente? ¿Te sorprendió? No sé cómo fue el proceso, si Marcelo se acercó con la propuesta, No. ustedes le propusieron a él. Yo quería filmarla, me parecía que en un principio quería filmarla bien porque era un material que necesitábamos para poder aplicar para festivales importantes fuera de Argentina. Y ahí, hablando con Gabriela me dijo, ¿por qué no hacemos una filmación? Hay ya antecedentes, el National Theatre en Londres, en varios teatros tienen filmaciones, inclusive algunas con directores de cine. Y cuando Gabriela me dijo eso, le dije, mira, Marcelo Piñeiro le gustó mucho la obra, lo podemos intentar, qué sé yo, quizás me dice que no sé, es una posibilidad. Y ahí hablé con Marcelo y le dije, mira, Marcelo, tenemos ganas de filmarla, ¿te animás? Y me dijo, me vuelve loco, me encanta la posibilidad, pero en mi vida hice esto, no tengo idea qué puede pasar. Sí, Marcelo había visto todas estas filmaciones de teatro filmadas inglesas, entonces, de alguna manera, ya tenía un conocimiento de que esto era posible. Pero luego en una apuesta de Calixto Vieito tenés que tomar muchas decisiones de dónde pones el foco y dónde no, para que la atmósfera de la película te vaya llevando adelante como ocurre en el teatro. Son diferentes signos, ¿no? Sí, lenguajes. Son lenguajes diferentes. Entonces, uno de los objetivos era tener una filmación que genere un precedente dentro del teatro para que se empiecen a filmar obras y para que el teatro el día de mañana tenga un catálogo de obras filmadas que uno diga, qué bueno
quiero ver, yo a veces pienso, quiero ver Final de Partida con Alfredo Alcón. Tener la posibilidad de ver esas obras en el tiempo, ¿no? Sí. Y también porque el teatro es una experiencia limitada geográficamente hablando. Existe donde está la obra y nosotros no podemos hacer esta obra en todos los teatros, en todos lados. Entonces, vamos a tener la posibilidad ahora de que la obra gire por toda la Argentina, o más allá de Argentina también, pero en Argentina, poder ir a un montón de lugares que a la gente que le gusta ver teatro y que tiene interés con este tipo de material puede decir, a ver, ¿qué hizo Calixto Vieito con Ricardo III? A ver, Joaquín Furriel, ¿qué hicieron con Ricardo III? Y van a tener acceso a poder ver este material. Es también una manera de expandir la experiencia que vivió el público en Buenos Aires. Claro, hacer comunidad, ¿no? Claro, en un momento donde además... Claro, y en este caso acá en Málaga, probablemente otros festivales que vengan más adelante, en alguna sección especial, tengan la posibilidad de decir, Argentina, nosotros tenemos mucha fama de nuestro teatro. Bueno, acá hay una obra que se hizo en Buenos Aires con elenco argentino, apuesta de un director catalán, que se hizo esta versión. Entonces también me gusta ver una obra porteña, ¿no? de Buenos Aires. Creo que representa algo que escucho mucho cuando viajo, que es la calidad del teatro argentino. Bueno, ojalá haya muchas obras filmadas para que se pueda también ver. ¿Qué fue lo que cuando viste la obra por primera vez en la pantalla? ¿Qué fue lo primero que te surgió, lo que te impresionó? ¿O algo que no habías advertido que te sorprendió? Muchísimas cosas. Yo disfruté la obra como un espectador porque me di cuenta que desde mi subjetividad arriba del escenario y de mi punto de vista es muy limitado lo que puedo ver en comparación con todo lo que puedo ver acá. Y lo que me sorprendió fue el trabajo de mis compañeros, poder verlo me sorprendió. A mí no me sorprendía porque yo en el escenario además los conozco, son todos actores y actrices que admiro muchísimo. Entonces, verlos, que ellos que son todos tan buenos actores, un reparto tan potente, un equipo muy fuerte que se armó. Entonces, verlos me impactó, lo disfruté, después lo hablaba con ellos, esta parte tuya. Yo muchas veces estoy detrás, no veo lo que está pasando adelante. ¿Y de vos mismo? ¿Qué te sorprendió? Bueno, hay caras que yo no sabía que podía hacer, sobre todo. Y después me gustó en lo personal ver lo lanzado que estoy en la propuesta, como un acto de fe, digamos, la confianza, ¿no? Que Calixto propuso esto y yo fui al 100 con eso. Me gusta como actor, cuando me veo en cine me pasa lo mismo, cuando me gusta verme que estoy dándolo todo al servicio de una dirección. Porque en definitiva mi trabajo es maleable para contar las historias que otros escribieron y que otros dirigieron, digamos. Soy una pieza dentro de todo ese engranaje, ¿no? Una pieza narrativa. Bueno, ¿y ahora qué sigue con la verdadera historia de Ricardo III? ¿Con la película? Con la película, nosotros es muy probable que tengamos 1 o 2 festivales más este año, muy buenos para poder ir. Está confirmado que vamos a estar en el Bafisi, ese que se va a poder ver en Buenos Aires también. Tenemos la intención y las ganas de que se pueda programar en todo el país, en alguna función especial, en diferentes ciudades, para que donde haya cines, para que el público la pueda ver. Y después, a partir de todo eso, ver también qué sucede, porque es una novedad, no sabemos qué tipo de interés puede generar. Yo no descarto que alguna plataforma se pueda interesar en tenerlo dentro de su programación como una pieza especial. Es decir, bueno, hay una obra de teatro filmada, una versión de Ricardo III que se pueda ver ya en muchos territorios, ojalá. Bueno, ojalá sea así, sobre todo por la calidad del trabajo y bueno, y todo lo que está viviendo en este momento nuestro país respecto de la cultura, el audiovisual, el cine argentino, ¿no? Ustedes están haciendo un aporte
muy Sí, importante. sí. Creo que es un momento donde cada proyecto que representa a nuestro país eh, hoy tiene un valor mucho más expansivo. Ocurre en todos los festivales de Ujú, cine, hay una gran preocupación en todos los festivales, te hablan, y fuera de festivales también. En cualquier ujú. contexto donde hay actores me preguntan. Fui hace poco por una marca que me contrató a un evento en Aspen, por ejemplo. Y Vincent Cassel, que es un actor francés, que le gusta mucho el cine Mm, argentino, me empezó a hacer preguntas porque sabía lo que estaba pasando en casa. Entonces, eh, parece que es este tipo de experiencias que estamos teniendo comunican quiénes somos nosotros. Y somos de una manera muy diversa porque tenemos películas diferentes, películas con ideologías diferentes, lo cual está muy bien, películas que nos podemos reír de nosotros de maneras diferentes. Creo que hay una crítica sesgada eh, sobre la cultura que me parece que ojalá que eh, con el tiempo nos demos cuenta que más allá de lo ideológico, la cultura, todos los países fuertes tienen culturalmente sí, gestiones importantes y tienen una actividad audiovisual muy sólida porque es la manera también de que te conozcan en el mundo. Paradójicamente lo que genera la falta de acompañamiento en los proyectos y de potenciarlos y de generar una industria que la vas pensando, desabastecer una industria de recursos para que pueda filmar. Sí, hay millones que se están yendo, de dólares que se están yendo para Uruguay, en películas que antes se sí, hacían en Argentina porque somos muy caros. Si vos no encontrás una manera de poder potenciar eso, lo que estás generando con ese vacío es proteccionismo. Es bueno, no le quiero mostrar al mundo mi cine, entonces no hago cine. Con proteccionismo, lo opuesto a la idea de la libertad, sí, paradójicamente. sí, Estás cerrándote en que nosotros no vamos a aportar nada de todo esto. Nada. La cultura no se exporta. ¿Por qué? Porque probablemente deje de existir. Pero no lo logró ningún gobierno, ni teocrático, ni dictatorial, ni, no, ni democrático. Ningún gobierno, ningún sistema de gobierno, cuando se quiso borrar cualquier sesgo de oposición o de espacios de supuesta oposición, porque está claro que en el momento que estamos viviendo con el Inca, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con gente con la que ideológicamente no estoy de acuerdo. ujú, eh, y nos pasa a todos que, siendo tan eclécticos, hay una idea que parece que todos pensamos lo mismo. No, mentira. Yo no pienso lo mismo que un montón de gente. No pienso igual. Ahora, en cuanto a el valor y la importancia de la cultura, estamos todos en la misma. No hay un solo, es increíble eso, no hay una sola persona en nuestro colectivo que diga, no, esto no. Después podemos ver las maneras, por sí, sí, supuesto. sí, Pero para sí, eso, creo yo, porque yo siempre pienso en el negocio, porque soy así, tengo mucha sangre fenicia, y en el negocio, para hacer un buen negocio, lo primero que vos necesitas es el conocimiento para hacer el negocio. Y el conocimiento tiene sí, que centrar a todos los que saben, decir, che, ¿cómo es esto? Así lo hicieron los coreanos. Llamaron a la industria, ¿cómo es esto? No, sí, nosotros hacemos películas, sé que tú. ¿Cómo funciona el negocio? No, que porque sí. Lo hacemos de esta manera, podemos traer a que hagan publicidades acá, en diferentes partes de la Argentina, hagamos más laburo acá, allá. sí, Y empezás a pensar industrialmente, ¿y cómo podemos hacer? No, por ejemplo, en España, tenés en Canarias, en Bilbao, hacen una reducción de determinados impuestos y eso estimula que la gente vaya a filmar. En Uruguay están haciendo esto y se están yendo por... sí, Pero si vos sos lúcido para hacer negocio, tenés que ver cómo podés ser seductor para que en tu país haya actividad. Pocas veces vi un gobierno tan poco seductor para hacer negocios. O sea, es increíble. Hace muchos años que venimos con poca seducción para hacer negocios. No es sí, responsabilidad sí, de la gestión actual. Pero en eso creo que, paradójicamente, son un poco parecidos en la incapacidad para poder definir políticas
industriales. Sí, de generar negocios, o sea, Claro, hacer, no no, tenerle la industria. miedo a la No, palabra, porque es no, eso. lo ha hecho Alemania, lo ha la hecho industria es Francia, lo hace eso. España, La y le industria es eso. funciona. Tienen una autonomía muy Sí. potente y terminan conquistando, porque hoy las series españolas se ven en todo el mundo, como las coreanas. ¿Y por qué? Porque los gobiernos de esos países hicieron políticas serias de industrializar el sector audiovisual. Estamos años luz de eso. Si ni siquiera nos sentamos a hablar. En lo que podemos estar un poco más a favor o podemos estar un poco más en contra. No sé quién es, pero ni siquiera. Nadie se sentó a decir, che, ¿ustedes qué hacen? No tienen ni idea. Pero venimos de gestiones anteriores muy malas. Las cosas como son. Porque hay como idealización de que queríamos. No, antes también un montón criticábamos a cómo funcionaba el Inca antes. Sí. Venimos hace mucho tiempo exigiendo que el Inca funcione de una manera diferente, pero que funcione. Sí, pero de ahí al desfinanciamiento y la destrucción hay un tramo largo. Sí, lo que pasa es que en ese punto también es importante saber que no somos los únicos. Digo, es bueno decirlo como lo estamos diciendo, pero es un fenómeno que está pasando en la ciencia, en la educación, en la salud. Sí. Entonces, hay un plan bastante complejo, digamos, para debilitar algo que, no sé, a mis abuelos le daba tanto orgullo al país en el que vivían, qué sé yo. Ojalá recuperemos el rumbo. Joaquín Furriel, bueno, estamos aquí en Málaga, en la Premier Mundial de esta gran versión de la verdadera historia de Ricardo III, la película dirigida por Marcelo Piñero. Muchísimas gracias por este encuentro y, bueno, felicitaciones. Muchas gracias, gracias. Benjamín Ávila presentó su más reciente producción, La Mujer de la Fila, en la competencia oficial del Festival de Málaga. Estrenada en septiembre último en la Argentina, está protagonizada por Natalia Oreiro y se basa en la historia real de Andrea Casamento, una madre que debe enfrentarse por primera vez a las rutinas, prejuicios y burocracias de las visitas carcelarias tras el arresto inesperado de su hijo. Estamos con Benjamín Ávila. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenas, ¿qué tal? Un placer estar acá. Igualmente. Bueno, tanto La Mujer de la Fila como tu película anterior, Infancia Clandestina, están fuertemente arraigadas a la realidad social y política, ¿no? ¿En qué medida elegís no contar una historia desde el registro documental? ¿Por qué elijo la ficción para atravesar temas políticos o sociales? Sí. Sería la pregunta. Sí. Yo creo que, primero, que todas las películas son políticas, no importa el género. Creo que son la política tomada como una mirada sobre el mundo. Todas las películas tienen un posicionamiento acerca del sistema de valores, el sistema de vincular y el sistema de lo que sucede. En este caso, a mí en lo personal siempre me gustan mucho las temáticas que traen preguntas sobre un tema supuestamente conocido, preguntas nuevas. Y creo que ahí, cuando uno encuentra esas preguntas nuevas en los lugares conocidos, hay una posibilidad de narrar una película de ficción con otro tipo de profundidad. Por lo menos así lo entiendo, así me atravesó el cine que me ha gustado profundamente, como el Ken Loach, o como el cine de Kieslowski, o el cine de Pino Solanas, Gutiérrez Alea. Digo, cineastas que son narrativos, que tienen una ambición fuerte de comunicarse con el público y a su vez traer una empatía emocional en el proceso de la narración para poder traer esa pregunta mucho más profunda desde el corazón y no desde la cabeza. Por lo menos eso es lo que yo aprendí o entendí de su cine, que a mí me interpelaba en lo personal. Y sobre todo, esta es una película, yo creo, muy Ken Loachiana, ¿no? Que toma
una temática y lo que trae es humaniza esa temática. Yo creo que la política, cuando uno trabaja desde un lado humanista, una visión humanista del conflicto, ahí encontramos un diálogo muy profundo con el público y esa pregunta se hace mucha más carne y es más, trabaja más en los grises que en el blanco y negro. A veces estamos acostumbrados que el cine político, social o de temáticas fuertes trabaja desde una bipolaridad, digamos, ¿no? Una cosa o blanco o negro, o que en realidad o sos malo o sos bueno, y para mí la gente no es ni mala ni buena, básicamente depende cómo la miremos. Y como esta es una película que habla sobre los prejuicios, básicamente está construida desde estimular los prejuicios del espectador sobre esa, que acompañamos a esta mujer de clase media que tiene que comenzar a ir a la cárcel, a hacer la fila, por eso es el nombre de la película, la mujer de la fila, para visitar a su hijo, y desde el primer momento que llega a la cárcel lo único que hace es sentirse diferente a esas mujeres porque ella es distinta, su hijo no es lo mismo que las otras, ya acusándolas a las otras como que está bien que estén ahí pero los otros no, y vemos ese transitar. Y el espectador también va transitando con ella sus propios prejuicios. Y nosotros estimulamos esos prejuicios sin darles de comer después. Entonces, de alguna manera, el espectador se va confundiendo, no entendiendo bien de qué se trata la película, hasta que de repente aflora el verdadero tema, que es el de la tolerancia, el de la empatía, el de la solidaridad, el de entender que cuando yo miro a otro, que no sea el prejuicio lo que me determina, sino la pregunta de quién sos, qué estás haciendo, por qué haces esto. Porque en esas preguntas se habilita la posibilidad de entender al otro. Después podré yo estar de acuerdo o no. Sí. Pero la pregunta no existe más. En esta época de tanta oscuridad que estamos viviendo en el mundo, de tanta dedo inquisidor desde las redes sociales, desde los medios, etcétera, que se acusa ya directamente y se sentencia sin darle la posibilidad al otro de su propia expresión para entender si eso que estoy diciendo tiene algún asidero con la realidad o otra manera de ver lo mismo. Bueno, esta película viene a hablar sobre eso, a traernos una pregunta de qué hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana con nuestros prejuicios y si vamos a ser básicamente carne de cañón de los prejuicios de las redes sociales o vamos a ser quienes podamos transformar esta realidad todos los días dándole al otro la oportunidad de mostrarme otra cara o otra manera de pensar. Sí, escuchándote, La mujer de la fila, como espectadores, nos mete en esa situación, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si me pasa lo mismo? Porque es esto que vos decís, lo que le pasa a ella es, no, mi hijo no, acá adentro es distinto, no, yo le traigo la mantita, le pongo, le consigo la mejor comida, pero, y él pensaba también en aquel tristemente célebre Por algo será, ¿no? Exacto. Si alguien está en esta situación, por algo será. El por algo será ese prejuicio que lamentablemente se volvió a instalar, ¿no? Exacto. En nuestra sociedad. Sí, el por algo será es el sistema vincular que tuvimos mucho tiempo en nuestra sociedad, que permitió que mucha gente que ejercía el poder hiciera libremente atrocidades y la gente considerándole que por algo será, está bien ya castigarlo desde la sociedad y no desde el común acuerdo de que hay una justicia que debe ser juzgada. Entonces, eso nos llevó en la historia muy reciente nuestra en Argentina, con la dictadura en adelante, pero lo podemos llevar a cualquier época de la humanidad, no es algo. Entonces, creo que en esta nueva época que se está abriendo ahora en la humanidad, este gran cambio social que estamos viviendo hacia el futuro, yo lo veo con mucho más optimismo que pesimismo, más allá que falta que la gran crisis venga para el cambio. Está sucediendo la gran crisis, pero esa gran crisis nos va a llevar justamente porque estas preguntas las estamos haciendo ahora y nos las volvemos a preguntar justamente para habilitar lo nuevo, lo que puede ser distinto. Y yo creo profundamente en ese camino de que el arte es transformador no por lo que yo acuso o por lo que yo muestro, sino por la pregunta que traigo y que eso en la sociedad ayude. Si muchas cosas que hacemos generan esas preguntas, algún cambio, o estamos ayudando a ese cambio de lo que se va a venir.
Es un cambio complejo, difícil, pero que nosotros, por la edad que tenemos, no vamos a ser protagonistas, pero sí las nuevas generaciones. Y si las nuevas generaciones pueden mirarse de otra manera, ese va a ser el gran cambio. Ujú. Más allá de que Natalia Oreiro es la protagonista de tu película anterior y Infancia clandestina y La mujer de la fila, ¿no? El personaje, en este caso, en La mujer de la fila, ¿estaba escrito pensando en ella? ¿Fue escrito pensando en ella? ¿De entrada te surgió que era Natalia la protagonista de esta historia? Cuando me llegó esta historia y empecé a pensar, sí, nunca lo supo ella, tampoco los productores. Lo pensaba primero por la edad, entonces estaba ideal. Me parece también por ese trabajo común que tenemos con Nati cuando nos metemos en algo, ese camino de transitar, también descubriendo en ese estímulo que vamos de ida y vuelta, en su manera de profundizar, en mi manera de profundizar, es como que nos potenciamos y podemos llegar mucho más lejos juntos. Siempre pensé en ella, pero hasta que no tuve una versión de guión que me parecía sólida, no se lo dije a los productores. Cuando tenía esa versión, le dije, yo estoy pensando en Natalia, y los productores me dijeron, me estás jodiendo, yo también pensamos en Natalia. Y dije, bueno, entonces vamos, la llamé a Natalia y le dije, le mandé la charla TED y dije, mirate esta charla TED de Andrea Casamento que hizo en el 2017, por la cual los productores conocen la historia de Andrea. Y Natalia dice, me parece increíble la historia. Y dije, bueno, ¿querés leer el guión? Me dijo, dale, mándamelo, y se lo mandó. Y a partir de ahí, bueno, ya Natalia entró porque entendió en el minuto cero de qué se trataba la película. Y después lo que pasó con Nati fue profundizar, ir hacia adentro sobre lo que le pasa a ese personaje. Y ella también entiende es muy inteligente, Natalia, es hiperinteligente, entiende todo, de lo dramatúrgico hablo también. Ella entendió de que en realidad era una película que el trabajo de los prejuicios había que trabajarlos fuertemente, entonces, y no había que remarcar esos prejuicios, entonces había que laburar en esa sutileza donde nosotros vemos a una mujer que transita, pero en realidad en el espectador se le está estimulando el prejuicio. Entonces, en ese trabajo fue encontrar esa sutileza, ¿no? Con María Laura Berch, en el casting también, en el trabajo directo constante con Nati y con María Laura. ¿Cuánto de tu historia personal incidió en tu elección de constituirte como realizador, además de productor y guionista? En realidad, yo creo que mi papá, José Antonio Ávila, Pepe Ávila, fue actor, arquitecto, director de teatro, gerente de Canal 10 de Tucumán cuando volvió la democracia. Yo recorría y pasaba muchas tardes en Canal 10 de Tucumán, en los estudios, mirando cómo se hacían las cosas. Iba mucho al cine, todos los fines de semana iba por lo menos una vez, que era ver 2 películas, Claro. Solo al cine. Mi papá iba a jugar al billar, me dejaba en el cine, yo miraba 2 películas, después volvíamos a casa. Creo que mi vida personal está atravesada por ese estímulo de mi padre, con ese vínculo con la creación y todo lo que ese mundo que lo rodeaba, que era pura creación y vitalidad, con también el universo de mi madre, que era lo político y también el dolor y la desaparición física de ella y el no saber qué. Todo eso creo que me conformó en una emocionalidad particular. Y yo a los 13 años decidí que me iba a dedicar al cine, y de ahí lo que hice fue solo prepararme para hacer Infancia clandestina, que me llevó 20 años más en prepararme, 25 años más llegar a ese lugar, de estar yo seguro de que ya estaba listo para hacer Infancia clandestina, y cuando me sentí listo la hice. Logré hacerlo, digamos, porque también se involucró mucha gente para poder hacerla. Y fue un proceso largo, por eso, volviendo a tu pregunta, sí creo que influyó en muchos sentidos
mi vida personal a la hora de tomar decisión y la manera que hago cine. Claro, ampliar, ¿no? Lo que se Ampliar. dice ampliar audiencias. Exactamente. Que esa debería ser la función primordial de estas nuevas formas de exhibición. Exactamente. Por último, bueno, La Mujer de la Fila es una coproducción con España. Sí. Que se va a estrenar en el marco, este festival en cierta forma es el marco del Festival de Málaga, de ese estreno, ¿no? De ese lanzamiento en España. ¿Qué pensás que la convierte en una historia universal? Creo que lo universal que tiene esta película es básicamente el lugar de los prejuicios. Creo que todo el mundo comprende a esa mujer, la entiende perfectamente, y la entiende porque a todos nos ha pasado de pensar en la cárcel y que eso está tan lejos mío que nunca me va a pasar. Pero esa madre que de repente, de clase media, que le pasa lo que le pasa, creo que eso se lo hace universal. Y también el tema de que en ese tránsito de esta mujer de transformación es algo que nos lleva a un lugar común, que es la empatía y la comunidad. Entonces creo que eso es algo que no es propio de esta historia. Sí es universal y es parte del todo. Benjamín Ávila, director de La Mujer de la Fila, que bueno, se compite en la sección oficial del Festival de Málaga y está pronta a estrenarse en España. Muchísimas gracias por este encuentro y por esta película. Muchas gracias a ustedes. ¿Alguien sabe lo que es el pensamiento lateral? ¿Nadie? ¿Y qué tal estás? Volviéndome un poco loco, así que voy a terminar en tu consultorio seguramente. Sosa, soy Julia Espósito. ¡Julia! Me gustaría que habláramos de lo que me contó el otro día. Es la segunda sesión seguida que no nos vemos y bueno, creo que es mejor que no hablemos por aquí. ¿Dónde está Sosa? No sé, no la tengo. El pensamiento lateral es una herramienta que nos invita a no hacer suposiciones subjetivas. ¿Dónde tenés el número? Llevo 5 días atada a una columna, con una mano que se me está pudriendo, un pie jodido, meada encima. Yo que vos le digo lo que te están preguntando. Todo lo tengo que hacer yo. Los preconceptos no son más que obstáculos que impiden el razonamiento libre. Hasta que llegaste, la chica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos con Nicolás Ponce. Él es un actor, modelo y cantautor peruano que años atrás, residiendo temporariamente en Argentina, se incorporó al elenco de Pensamiento Lateral, el thriller psicológico protagonizado por Ixiar Ituño y Alberto Amán, con dirección de Mariano Wetter, que se estrena mañana en salas de todo el país. Nicolás Ponce está aquí en los estudios de GPS Audiovisual Radio y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, muy bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación, para mí es lindo estar nuevamente aquí en Buenos Aires. Yo he vivido un tiempo acá, ya te voy a contar los chismes de lo que he tenido aquí. He estudiado acá también. ¿también? Sí, me formé acá gran parte con Nora Mosenko, una pequeña temporada con Roberto Ángel es el de Perú. Pero llevé un pequeño curso en la Universidad de Palermo, que fue directamente para cine, y me preparé como para director también. Y fue una experiencia muy linda. Yo creo que parte del el tema que haya destacado tal vez en Perú es porque me preparé acá. O sea, me gustó mucho, sí. La formación que adquiriste acá. Un nivel muy, muy interesante, muy lindo, una experiencia muy grande. Hice un poco de teatro por acá también. Y creo que las herramientas que me dieron aquí en Buenos Aires me sirvieron muchísimo para... ¿Y cómo fue que te incorporaste al proyecto, bueno, a lo que ahora es este thriller psicológico? Mira, yo trabajé con Torneos y Competencias, que es con Silvina. Le mando un gran beso a Silvina, una gran persona.
Y ella estaba produciendo con Roberta esta película. Sí. Y bueno, creo que trabajamos muy bien, y creo que le gustó mi trabajo. Estuvo contenta con lo que hice en esta serie, que no te voy a contar mucho porque ya me han dicho que de fútbol no te gusta hablar. No. Así que no solo te voy a decir... No me gusta el fútbol. Solamente te voy a decir el título de la serie, que no sé si la vayas a ver. Se llama Contigo, Capitán, y es una serie que hicimos para Netflix. Que la hicimos con torneos y competencias. Sí. Y fue la primera serie original para Perú. Y allí entonces comenzaste este camino hacia la incorporación al pensamiento lateral. Sí. De hecho, claro, yo creo que, bueno, referencias, Laura Andino, que es mi manager aquí en Argentina, también me recomendaron con Roberta, y así fue como llegué a esta película. Igual, mi personaje es pequeño, pero la experiencia de haber compartido con los actores que están, ¿no? Alberto, Itziar, César, o sea, es un elenco poderoso. Sí, es un elenco fuerte, exactamente. Entonces a mí la experiencia ya nomás ya valía la pena. Ahora, ¿cuánto tiempo permaneciste en Argentina y cómo fue el camino hacia este proyecto, la preparación de la que estás hablando ahora? Bueno, yo en Argentina estuve hace mucho tiempo. De hecho, la primera vez vine enamorado de una cordobesa. Es otra historia, sí. Me enamoré en Cusco, en Perú. Me vine a vivir con ella y bueno, es una historia que terminó un poco... Me rompieron un poco el corazón, pero sin embargo fue mi primera experiencia acá y así fue donde conocí un poco la actuación en Buenos Aires. O sea, yo empecé allá en Perú, pero dije, no, me quiero preparar fuera. Quiero como que enriquecer un poco mi conocimiento. Y me vine para acá, me quedé como 3 años en Buenos Aires y me preparé aquí. Con Nora Mosenko tuvimos una preparación muy buena. Gran maestra. Muy buena, yo le mando un gran saludo a ella. De actores y actrices, sí. Y me preparó también para poder dictar fuera, o sea, en Perú. O sea, digamos que llevé un pequeño curso para poder dictar fuera, que me sirvió a mí también para traspasar un poco el conocimiento en Perú, ¿no? ¿Sos cinéfilo? ¿Te gusta el cine? Sí, me gusta el cine. Concretamente, ¿ves cine argentino? He visto, sí, mucho cine argentino. Me gusta mucho el cine argentino. De hecho, de la región creo que es el que más me gusta. De todas maneras, sí. He visto muchísimo. De hecho, creo que parte de esa fue la razón por la que yo decidí venir acá a formarme. Porque sentía que era mucho, o sea, para mí el cine es muy natural. Mucho naturalismo, es como ir de frente a la acción, sin pasar por mucho proceso, que es lo que hace Nora. Entonces, eso fue lo que me llevó a decidir, oye, me voy a Buenos Aires, porque ya había pensado en ir a los lugares, probablemente México, España, pero al final me decidí por Buenos Aires y vine para acá. Sí. Y que aparte de, bueno, este amor que te trajo y te rompió el corazón, sí. Pero fue una historia muy loca. Córdoba, loca. Además de donde es Alberto Amán. Sí, no. Él reside en España, pero es cordobés. Sí, no, una locura. Igual fue un amor de jóvenes, de juventud, un amor de chiquitos, tenía 20 años cuando vine. Pero Córdoba, una ciudad linda, hermosa, viví en Nueva Córdoba. De ahí iba a La Rioja también, como que me movía entre esas dos partes porque la familia de mi ex chica vivía por allá y tomé mucho Fernet. Sí, o sea, eso te iba a preguntar, sí, si te gustaba más el cine que el Fernet o el Fernet. Industriales, sí. No, o sea, que te enamoraste del Fernet. Me enamoré del Fernet, sí, y del cine también. Acá. No, pero sí, qué manera de tomar Fernet. ¿No? En Córdoba se toma mucho. Sí. En todos lados. O sea, era casi la bebida provincial, te pero diría. Para todo momento, mañana, tarde y noche. Una cosa increíble. Sí. La pasé muy lindo y la verdad que ya mi experiencia en Buenos Aires fue más enriquecedora en cuestiones de actuación. Tengo muchos amigos actores acá también. Que han estado en diferentes producciones, ¿no? De hecho, de Cris Morena, ¿no? Esa época. Toda la época de Casi Ángeles, R-Way, ¿no? Bueno. Sí, tengo varios amigos por ahí que van a Perú también, muchos de ellos. Y bueno, nada, sí, siempre trato de venir porque me atrae muchísimo Buenos Aires, la verdad. ¿Y qué te atrajo de la propuesta de Pensamiento Lateral? Cuando tuviste esa posibilidad de hacer la película, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Lo que más me llamó la atención, además de volver a trabajar con Silvina y de conocer a Roberta, fue el guión, el director, que me habían hablado mucho de este director, que era un director joven, Mariano Wetter, innovador. sí.
Y bueno, el elenco, ¿no? El elenco, o sea, conocer al elenco, compartir con el elenco, tener la posibilidad dentro y fuera de cámaras, ¿no? Porque fuera de cámaras también, con Itziar nos fuimos hasta Colonia, regresamos, estuvimos paseando por Buenos Aires, ahora nos vamos a Rosario. Entonces, creo que el grupo humano que se formó fue muy, muy bonito y eso fue parte de la decisión, porque de hecho me dijeron, oye, Nico, por si acaso es un personaje pequeño, no es como que, pucha, un protagónico o un secundario. Y yo dije, bueno, no importa, o sea, yo voy por la experiencia, voy por hacer cine independiente también y por poner un poco de lo mío por acá. Sí. Bueno, porque vos no lo vas a decir, pero si yo no estoy equivocada, en Perú sos una estrella. Bueno. Sos una figura. Sí, me conocen. Muy destacada. Mucho. Sí, o sea, bueno, sí. En verdad, sí, yo justo hablaba ayer con una amiga y le decía, pucha, si yo pudiera ser actor sin ser famoso, me encantaría. No me gusta mucho la fama, la verdad. No disfruto mucho de la fama. Pero bueno, es parte de... Y sí, en Perú lo que puedo haber logrado es, pucha, me paro en cualquier lugar del Perú y me conocen. O sea, sí, tengo una... Me ha ido bien, ¿para qué? Bueno. He podido, sí. Afortunadamente, entonces. Sí, bueno, sí, claro. Sí, es parte de yo como me dices, tal vez no lo vas a querer decir, pero sí es verdad. Ahora estamos haciendo muchos proyectos de allá, hemos hecho mucho teatro, estamos impulsando nuevas cosas. Y como conversábamos un ratito antes de entrar, también ha bajado bastante la producción de cine, de series, en general. Entonces, uno siempre trata de ir impulsando, ir moviendo. Ahora regreso a Lima a grabar una película. Entonces ahí estamos, echándole a andar al tren, ¿no? ¿Y cómo fue en cuanto a la producción, Pensamiento Lateral? ¿Cómo viviste esa experiencia, ese rodaje? Me gustó mucho porque se preparó, o sea, se trabajó de una manera impecable, ¿no? Impecable, muy profesional. Y las locaciones fueron las que me llamaron muchísimo la atención, ¿no? Las locaciones. Es un thriller bien interesante porque, o sea, cuando la vean, mañana seguramente van. Sí. Las locaciones son muy reales. Se grabó en un galpón, en un lugar apartado de Buenos Aires, que te daba demasiado para la imagen. Entonces, no solamente te cuenta la actuación, sino también las locaciones te ayudan. Eso me parece muy interesante, la fotografía, las locaciones, que te nutren la escena. No solamente es la actuación de Itziar, la actuación de Alberto, sino es como la locación, la fotografía, la luz. Me gusta mucho cómo trabajan la fotografía y la luz acá. Tiene, bueno, Pensamiento Lateral tiene un equipo muy importante en ese sentido, ¿eh? Y sí, creo que Mariano también delante y detrás de cámaras, digo, ¿no? Sí. Los técnicos que participan también son de primer nivel. Muy buenos, sí. Conocí varios, un grupo humano muy bonito. Y también me gusta mucho cuando los actores y el equipo compenetran de tal manera que suman. ¿No? Porque a veces pasa que siempre llega, no sé, pues un actor divo y no sé qué, y no se puede grabar, es complicado. No, ahora la energía estuvo muy compenetrada. Alberto, súper buena onda también conmigo. Estuve más con Alberto y con Itziar. Con Mauricio también estuve un poco. Y compartimos con ellos y la verdad que, o sea, unas grandes personas, ¿no? Súper humildes, súper... ¿Y cómo era el trabajo con ellos en escena? A ver, cada uno tiene un método distinto, ¿no? Itziar ensayaba bastante, le gustaba ensayar bastante y proponer, porque su personaje, ya cuando vean la película, pasa por toda una metamorfosis, ¿no? Ella empieza como psicóloga, que eso se sabe, y luego después de todo lo que le sucede, termina un poco golpeada, ¿no? Entonces tiene que lidiar con sus pacientes igual, ¿no? Entonces, cada uno tiene un proceso diferente. Yo he visto mucho los trabajos de ellos también, he visto mucho el trabajo de Itziar. Entonces, no sé, es como una experiencia distinta con cada uno, ¿no? Con Itziar era más como ensayar, verla como ella, pucha, le gusta jugar mucho con los gestos, con la mano, o sea, todo lo integra, lo integra. No es solamente como que ya te dice el texto a la cámara y punto, no, sino que integra cada movimiento, cada cosa. Me dijo, pucha, ha tenido algún tipo de trauma por lo que le ha pasado, entonces tiene que tener algún tipo de tic, algún movimiento. Y todos esos detalles yo los valoraba un montón, ¿no? Aprendía también un montón de todo. ¿Y quién es tu personaje? Mi personaje es... En Pensamiento Lateral. Es como un paciente de Itziar, ¿no? Que, o sea, ve la metamorfosis de cierta manera de ella, porque al principio se atiende, tiene cierto problema psicológico,
y se atiende con ella y luego va avanzando en la película y la ve como termina, ¿no? Entonces, como te digo, es un personaje pequeño, pero es un desarrollo interesante. Y al final a ella se le ve peor que él, ¿no? En el transcurso de la película, sí. ¿No? Entonces, sí, no, una locura. Pero, no sé, yo quiero invitar a la gente que vaya a ver la película, que apoye el cine independiente. Es una película que está muy bien hecha, un elenco maravilloso y la han remado muchísimo las productoras, que es lo importante, ¿no? Sí, me consta. Es buenísimo. Ahora, justamente te iba a preguntar, si tuvieras que recomendar Pensamiento Lateral, ¿qué dirías para atraer al espectador a las salas? Que es una película que, incluso siendo independiente, ha logrado juntar un elenco maravilloso. O sea, ver actuar a César, Mauricio, Alberto, Itziar, todos juntos en una sola película, no lo ves así nomás, ¿no? El thriller psicológico está muy interesante, el guión es muy bueno, la propuesta de Mariano, además también de las imágenes y las tomas, está muy buena. Así que es una película fresca, es una película que va a entretener, que los va a llevar así al borde de la locura. Y es un trabajo impresionante de cada actor. Entonces, siento que no solamente van a disfrutar de una película entretenida, porque no es una película muy profunda, muy lenta, no es una película muy rápida, con mucha acción, y además unas interpretaciones maravillosas, ¿no? Creo que eso bueno, hace un momento hablabas de lo que está por el cine, lo que está pasando con el cine en el mundo en general, ¿no? Y bueno, aquí en Argentina, lamentablemente, ni hablar. Pero hace pocos días en el Festival de Málaga el cine peruano tuvo una participación muy importante, con 14 producciones en el MAFIS, que es el mercado, el sector, el área de mercado del festival, con un homenaje a un director emblemático como es Lombardi, por su trayectoria. ¿Vos cómo ves en este momento del cine peruano? A nivel local y a nivel internacional, ¿no? Bueno, me parece que lo que ha pasado con Lombardi es súper, o sea, es muy bueno porque él ha hecho ha aportado muchísimo al cine peruano. O sea, ha hecho de las mejores películas que tiene Perú, las ha hecho Lombardi, la verdad, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ahora yo sé que él está retomando, los hijos están retomando también un poco la producción. Yo espero que el problema que tenemos en Perú, y lo digo así claramente, es el tema del gobierno. No hay un apoyo, no hay un incentivo al cine. Todo tiene que ser muy independiente. O sea, la gente rema como puede, las marcas a veces apoyan, a veces no. Entonces es difícil hacer cine en Perú. Es muy difícil. Entonces, lo que espero que podría llevar ese tipo de cosas que pasan sean que incentiven al gobierno a poder apoyar un poco más a la producción de cine, a poder dar un incentivo. DAFO ya casi no apoya mucho el cine, hay muy poco incentivo. Entonces, me parecería que sería lindo que pueda hacerse más películas. Se hacen 2, 3 películas al año, es muy poco, ¿no? Y las producciones audiovisuales también para series y para televisión también han bajado. Entonces, nada, o sea, esperando que de repente se puedan hacer coproducciones también con Argentina. Yo tengo un guión también que estoy presentando acá a Roberta, a Silvina, y espero que se dé también, ¿no? ¿Sería tu debut como director? Sí, me gustaría. Me gustaría, sí. Yo he dirigido cortos, cositas chiquitas, pero todavía no he dirigido nada largo. Entonces sí me gustaría. Está bueno el guión. Ya lo tiene Silvina, lo he leído, espero que le guste. Bueno, entonces quizás, así como Pensamiento Lateral es tu debut cinematográfico en la Argentina, quizás el debut como director también sea con una coproducción. Sí, de la mano con Argentina, me encantaría. Sí. Y ojalá, y bueno, cuéntame un poco qué es lo que está pasando en Argentina con el cine, porque, o sea, he venido después de un tiempo y no me he enterado tanto. Si tenés tiempo, ya el programa está por terminar, te lo cuento luego, claro que pero realmente es catastrófico. O sea, acá no se está apoyando para nada la actividad audiovisual. Hay una política pública muy clara de desfinanciar la producción audiovisual, y además alentar al público a que no vea cine argentino. Qué difícil. Lamentablemente es así, muy sucintamente lo que está pasando aquí en Argentina. Por eso te escuchaba y decía, bueno, esperemos que no pase lo mismo, no termine en lo mismo los
compatriotas, ¿no? Sí. Tus compatriotas en Perú. Esperemos. Por ahora, esto es lo que puedo decir. Y además agregar, recordemos entonces que mañana se estrena Pensamiento Lateral, un thriller psicológico con producción de 16.9 Cine y Torneos, protagonizado por Itziar Ituño y Alberto Amán, dirigido por Mariano Wetter y con la participación de Nicolás Ponce en su debut en el cine argentino. Así es. Y bueno, aquí acompañándonos en este cierre de GPS Audiovisual Radio. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. Espero que mejore mucho el tema del cine argentino y que podamos trabajar juntos más adelante también. Eso esperamos. Claro a partir de mañana, entonces, en salas de todo el país, Pensamiento Lateral. Y con este encuentro, entonces, nos vamos hasta la semana próxima. Gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. Hasta la semana que viene. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.